Buenos días y bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, un programa de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Gracias amigos televidentes y radioescuchas que están pendientes de este programa acá en Radio Universidad y obviamente en las redes sociales. Mario, tenemos un programa muy interesante el día de hoy con dos entrevistas a la misma persona. Exactamente, el día de hoy nos acompañará precisamente Haroldo Sánchez, un periodista con una trayectoria en diferentes medios de comunicación y con la faceta de escritor, pero sobre todo su análisis del periodismo moderno y del periodismo de antes también, pero sobre todo esa faceta de docente también de la universidad, porque ha sido docente en varias universidades y escuelas de periodismo. La primera parte la va a dirigir nuestro compañero Mario Recinos con la parte histórica, docencia, la faceta de escritor, y su servidor Richard Shaw entraré a analizar junto con Haroldo Sánchez la evolución de la comunicación. Así que, sin más, entramos con Haroldo Sánchez aquí en Diálogos con Libertad. Buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes. Este es un nuevo programa de Diálogos con Libertad, un programa de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y el día de hoy nos acompaña Haroldo Sánchez, un referente del periodismo guatemalteco, cuya trayectoria, pues, muchos de ustedes dirán al escuchar Haroldo Sánchez, ¿verdad? Entonces nos trae inmediatamente con toda la trayectoria que ha tenido precisamente Haroldo. Yo a Haroldo lo conozco desde Diario Impacto y posteriormente pues fue corresponsal de la Agencia Española de Noticias, ACANF. Posteriormente irrumpió en el periodismo televisivo con 7 días también, ¿verdad? Sí, y después con Guatevisión y obviamente pues todo su paso por el periodismo impreso también en el país como analista y la faceta también de escritor, ¿verdad, Haroldo? Así es. Sí. Bienvenido a nuestro programa y pues originalmente danos cuál fue realmente tu vocación para empezar con el periodismo como forma de vida y de expresarte ante la sociedad guatemalteca. Bueno, yo empecé a hacer periodismo a los 15 años. Yo llegué por primera vez al diario El Gráfico. Parte de mis familiares ya trabajaban ahí en el área de composición, en fotografía, y eso me permitió incursionar en el mundo de la comunicación. Ahí trabajé 5 años, a los 20 años ya me fui al diario Impacto. Empecé como reportero, terminé siendo jefe de redacción, después trabajé en el diario La Hora. Entonces ahí, digamos, fueron 13 años de mi vida donde yo empecé a conocer y amar lo que era el periodismo, ¿verdad? Yo creo que yo antes de haber aprendido en las aulas esta hermosa profesión, la aprendí en la calle, en el trabajo diario, en las salas de redacción. Yo creo que ahí empezó todo este amor por el periodismo. Perfecto, Haroldo. Hay un aspecto que siempre cuando hemos dado clases, porque también está la faceta de docente en las diferentes escuelas y universidades de parte de Haroldo, es que García Márquez decía que era el mejor oficio del mundo. Realmente, ¿cómo consideras tú actualmente ese aspecto del mejor oficio del mundo? Bueno, él también decía que si él volvía a nacer, él quería ser periodista, decía García Márquez. Y es algo que esta profesión, este oficio, termina siendo el acompañante de vida, que tiene un costo muy alto, ¿verdad? Porque la mayor parte de periodistas y comunicadores le dedican tanto tiempo a este trabajo, a veces en detrimento hasta de la propia familia, ¿verdad? Acá no hay descansos, no hay feriados, la comunicación, las noticias en sí no tiene horario y lo sabemos, ¿verdad? Entonces creo que sí es un compromiso. Yo lo veo más como, aparte que nos apasiona, también es un verdadero compromiso
yo digo, con uno mismo, con la gente, con el país, ¿verdad? Incluso hasta con el universo, porque todo lo que hacemos tiene una trascendencia. Claro. Y que se puede decir la verdad realmente en el periodismo, o existe realmente la objetividad. ¿Cómo tú, con toda esa trayectoria que has tenido, has observado ese elemento? Bueno, yo aquí tengo una diferencia, digamos, con el tema ese de la palabra objetividad. Yo más lo veo como un ejercicio subjetivo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Que está incluso en contra de lo que se enseña en las aulas. Y es de que, miren, cuando uno hace una entrevista en televisión, por ejemplo, uno le dice a una persona, mira, o mire, le voy a hacer una entrevista, y uno graba 10, 15 o media hora. Después llega uno a la sala de redacción y le dicen a uno, mira, tenés 2 minutos para hacer esa nota. Entonces, es uno el que decide la parte que uno va a destacar de lo dicho por el personaje. Al día siguiente, el personaje que se ha visto dice, bueno, eso no era para mí lo más importante. Lo que era importante no lo pusieron. Entonces, precisamente ahí es donde yo veo que terminamos siendo subjetivos, porque es nuestra decisión, no de la persona. Ahora, si se dice la verdad o no, de nuevo, es muy relativo. Han existido medios que se han atrevido a que las personas que trabajan en sus salas de redacción tengan libertad de poder decir las cosas. Hay otros medios que tienen líneas bien definidas, donde hay noticias que pasan por el tamiz de los jefes y no van a ser publicadas, o piden que no se destaque algo, o que ocultemos información, o que la manipulemos. Entonces sí sigue siendo, digo yo, un tema álgido, si hay libertad o no en los medios de comunicación. Todo va a depender, a veces, de las propias líneas editoriales con respecto a la sobrevivencia de esos mismos medios. Claro, y otra cosa es, García Márquez refiere a que antes las noticias se producían precisamente por el fenómeno de la información, los acontecimientos, los personajes, pero se habla ahora de la agenda setting. ¿Realmente existe la agenda setting o está precisamente en el espectro todavía el viejo periodismo? Yo digo que ha ido cambiando, ¿verdad? El periodismo para mí siempre va a ser el mismo, referido a que nosotros los periodistas siempre somos el vínculo entre la noticia, entre los hechos que ocurren y un público, ya sea radial, televisivo o escrito. Creo que el tema pasa también por el conocimiento que se tienen, porque hoy, digamos, aunque el periodismo sigue siendo el mismo, sus herramientas ahora son múltiples. Ya no es lo mismo que antes solo teníamos radio, teníamos prensa escrita y teníamos televisión. Hoy el universo de la comunicación se hizo tan grande que entonces sí es como preguntarnos ¿qué cambió? Si cambió la esencia, si hay evolución. Y para mí sí hay una evolución en la comunicación el día de hoy. Sí siento que estamos como obligados a transitar con el presente, aprendiendo del pasado, pero sí viendo hacia el presente y hacia el futuro, porque yo lo que pienso es de que en Guatemala, cuando alcanzamos el presente, es porque ese presente ya es pasado para otros países más desarrollados. Claro. Después de tu paso por Guatevisión, Haroldo, ahora te vemos nuevamente en el ejercicio del periodismo, pero con un nuevo medio, incluso novedoso y sumamente audaz en el sentido de la tecnología y todo esto. ¿Cómo surge Factor 4? Bueno, yo voy a explicar un poco el nombre, porque también aquí estoy en contra de una premisa que la mayor parte de periodistas tienen, y es de que nosotros somos el cuarto poder.
Desde mis inicios en el periodismo siempre escuché esta frase, ¿verdad? La prensa es el cuarto poder, equiparándonos a los otros 3 poderes del Estado. Yo toda la vida he dicho que esto no es cierto, porque esos poderes del Estado son distintos al ejercicio periodístico. Digamos, nosotros no podemos cambiar las cosas más que denunciarlas, ponerlas en evidencia, pero no podemos cambiar las cosas. Y yo les voy a contar una anécdota de manera rápida. Nosotros hicimos una investigación cuando yo estaba en Guatevisión, que era sobre cómo en este país se pueden conseguir papeles, que en esa época era la cédula de vecindad, que a la vez me podía permitir hacer legal un carro robado. Entonces venimos y aquí a 200, no, como a 100 metros de la Policía Nacional, aquí en la 14 calle, había un espacio donde se podía ir a comprar una cédula. Entonces, con cámara escondida, llegó un camarógrafo, la reportera. Entonces la reportera dijo, mire, es que mi esposo, fíjese que él es nicaragüense y él quiere tener papeles. Ah, no se preocupe, dijo el hombre, ¿verdad? Por 200 quetzales. Yo le puedo saber, usted me dice de dónde quiere ser, de Xela, de Escuintla, de Petén, donde usted quiera. Pues dijo él, mire, yo amo Xela, yo quiero ser de Quetzaltenango. Ah, bueno, entonces, mire, aquí están los 200 quetzales, vengan 3 días y tiene su cédula, ¿verdad? Y efectivamente, el proceso fue ese, llegamos, se nos dio nuestra cédula, después seguimos nosotros los procesos para ver el tema del carro, que ese era lo fundamental. Sale la investigación, a los 2 días yo subo el elevador de Tikal Futura, donde en ese momento había muchos jóvenes nicaragüenses, y voy solo ahí con el muchacho a la par y de repente me dice, muchas gracias, don Haroldo. Sí. ¿Por qué usted? Ya tengo papeles. ¿Cómo así? Pues sí, ya tengo cédula. Mírame. Ah, ¿y cómo? ¿Y no usted nos dijo dónde se vende? Pues sí, ya fui. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros los periodistas no podíamos ir a detener esa organización de documentos falsos. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿de qué cuarto poder estamos hablando? Entonces, yo decidí poner al medio factor 4 porque nosotros sí podemos ser factores de cambio. De ahí surge el nombre. Sacando esta similitud de cuarto poder, porque yo repito, el problema es cuando los periodistas nos creemos que realmente somos el cuarto poder cuando la realidad nos demuestra que no somos ni siquiera el primero, menos vamos a ser el cuarto. De ahí surge factor 4. Exactamente. ¿Y cuál es qué ejercicio periodístico y qué está haciendo en este momento factor 4? Bueno, es un medio digital, ya somos nosotros una organización civil sin fines de lucro, ya estamos inscritas en la oficina de gobernación, que es el registro personal de personas jurídicas. Yo diría, es un esfuerzo que dentro de un abanico de ofertas de medios digitales, pues nosotros surgimos ahí. Y como siempre yo quiero seguir aportándole al país de una manera distinta. Creo que los medios digitales tenemos que estar con la plena certeza de que no son medios masivos de comunicación. Y entonces trato de que también siga siendo una voz de aquellos que no la tienen. Estamos abiertos al área de los territorios. Damos mucha información sobre lo que está pasando en el tema de lo extractivo, de la violación de derechos humanos, de los ataques en contra de comunidades LGTBIQ+. O sea, yo trato de que ya no puedo hacer lo que hacía en Guatevisión, pues porque ahora es diferente. En Guatevisión yo podía decir que llegaba a todo el país, ¿verdad? Por la televisión esa es su magia. Pero acá es diferente y sin embargo seguimos trabajando. Estamos ahí, yo empiezo un programa ya el próximo lunes en Fejer, que también con Factor 4 tratamos ahí también de hacer este aporte, ¿no?
Es difícil, es complicado, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Bueno, si te preguntaran cuál ha sido el momento más satisfactorio del periodismo y cuál ha sido el más difícil, ¿cuáles podrían ser esos? Bueno, yo diría que el momento más satisfactorio yo lo trasladaría a los 16 años que dirigí Guatevisión. Esa ha sido la experiencia más gratificante como periodista, donde jamás en 16 años a mí se me obligó a cambiar una noticia, a ocultar lo que estaba pasando en el país. Al contrario, se me permitió un ejercicio de mucha responsabilidad, porque nunca, ningún accionista de Guatevisión, que son los dueños de Prensa Libre, jamás me llamaron, jamás me manipularon, jamás me dijeron que una noticia no saliera o que una cobertura no la hiciera. Nosotros en las manifestaciones del 2015 estuvimos presentes, trasladamos todo lo que estaba ocurriendo, y creo que eso es lo más satisfactorio, haber realizado un periodismo que era por y para los guatemaltecos, y eso yo tengo que reconocerlo de manera pública. Primero a Mario Antonio Sandoval, a la señora María Mercedes de Blanc, a Carl Blanc, que a pesar de que al final los caminos se dividieron, siempre respetaron el trabajo que yo hacía. Entonces yo diría que eso es, y sabes que también recibir la simpatía de las personas. Del público. Sí, un día llegó un señor a la oficina y me llevaba unas habas y unas manías. Él venía de una comunidad de Quetzaltenango, para decirme que mi programa de diálogos, que era un programa de entrevistas, claro, que ahí en las noches en el salón comunitario ponían el programa y toda la comunidad escuchaba y decía: mire, hemos aprendido mucho de la gente que usted lleva. Entonces estas cosas, digo yo, son las que, al margen de los reconocimientos que uno puede recibir, eso es lo que más satisface. ¿Y lo que fue más difícil o ha sido en cierto sentido? Lo más difícil es decir la verdad, decir las cosas como... Digo, para mí no difícil, ¿verdad? O sea, yo no tengo ningún problema de decir las cosas como son. O sea, los periodistas tenemos que, si se nos da esa oportunidad, ese es nuestro deber y es nuestra obligación. Pero lo más difícil fue ver cómo esta es una sociedad tan complicada, tan dividida, que aunque uno le sirva a los guatemaltecos, siempre va a haber un sector que no lo entiende, que te criminaliza y que no te manda a matar porque las situaciones han cambiado, pero que si pudieran mandar a matar a la gente que no piensa como ellos, lo hacen. Entonces para mí eso sí es lo más difícil, seguir conviviendo en un país donde somos, bueno, no somos, ¿verdad? Hay todavía sectores intransigentes que si no se piensa como ellos ya sos su enemigo y son capaces de mandarte a matar. Eso es lo más terrible. Exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, para los nuevos periodistas o gente que está en la academia con la intención realmente de meterse al tema del periodismo, ¿cuáles serían los 5 consejos básicos que creo que les darías con tu experiencia? Bueno, yo creo que el primero, si quieren dedicarse a esta profesión, tienen que leer. Me parece tonto que yo sugiera que deben de leer los que quieren o están ya en esta carrera. López Selva era el jefe de redacción del diario El Gráfico, Selvita le decíamos nosotros, un tipazo. Un día yo llego y le pregunto: mire, Selvita, ¿y qué se necesita para llegar a ser un buen periodista? Leer. Yo me le quedé viendo y leer. El señor está loco, pues. Yo pensé que me iba a dar una lista, ¿verdad? De consejos. No, amigo, mire, leer. Digo, pero leer, sí. Ese fue el primer consejo que yo recibí de un periodista de la talla del jefe de redacción del Gráfico, López Selva, que me mandó a leer. Entonces yo sigo diciendo, después de muchos años de ejercicio profesional,
que donde la persona decida comunicar, tiene que tener conocimientos, tiene que investigar, leer básicamente nos va a permitir no solo el conocimiento de la palabra, sino también poderla trasladar de manera oral, de manera escrita. Y ese sería el primero. El segundo es de que no se queden solo con lo que da el aula. A veces pretendemos que sea solo la universidad la que nos dé los conocimientos. Tenemos que poner de nuestra parte. El tercer consejo sería perder el miedo. Que si van a hacer periodismo con miedo, que mejor se dediquen a ser carpinteros, albañiles, o que vendan seguros, porque a veces los periodistas tenemos que entender que esta es una profesión con mucho riesgo, que siempre va a haber riesgo, ¿verdad? Y el cuarto consejo es, pues yo diría, asumir un compromiso con la gente, con Guatemala. Y el último consejo es de que tienen que entender que esta profesión no los va a hacer ricos, ¿verdad? Acá hacemos periodismo no para volvernos millonarios, sino para cumplir un rol con la sociedad guatemalteca. Y que todos estos 5 elementos deben de formar a los comunicadores actuales y los comunicadores futuros. Perfecto. Y una última pregunta, ya que mencionaste que lo fundamental en el periodismo es leer, ¿va? Sabemos de tu faceta de escritor, o sea que nos has puesto a leer tus novelas, ¿va? En ese sentido, por ejemplo, es bien interesante. ¿Cómo ha sido está en preparación o cómo surgió tu primera novela? Bueno, la primera novela, que se llama Lengua de pájaro. Esta novela surge de una experiencia de juventud en la zona 6, en la colonia Santa Luisa. El personaje principal se llama Juan Caca, que la hija de la señora que hacía las tortillas en el barrio resulta embarazada, le embaraza a un policía, ella trata de ocultar que está embarazada, se faja, y la madre le dice, ¿estás gorda? Sí, pero yo estoy comiendo mucho. Total que el día que va a dar a luz decide tirar al niño en el pozo ciego que le servía de sanitario. Pero el niño cae de espaldas y llora, ¿verdad? Y ahí lo rescatan y el barrio era conocido como Juan Caca. Pues este es el personaje de la novela. Yo quiero decir que todas mis novelas están basadas en la realidad, que entre la realidad y la ficción es una línea tan tenue. Aunque uno cambie nombres, en mi vida de escritor, cada personaje ha estado en mi cercanía y ha tenido algo que decir, y yo los he convertido en personajes de novela. Por eso digo que la realidad está muy pegada. Y Lengua de pájaro, después vino... La vida de un periodista en 30 días, que es un periodista que cuenta en 30 días sus propias experiencias, ¿no? Esta novela yo la pensé para los periodistas o los estudiantes de periodismo, ¿verdad? Después de esa vino Vendo mi caja, me quiero morir, que ha sido la novela más exitosa, tiene ya 12 ediciones. Claro. Algo que en Guatemala a los periodistas, escritores, no mucho les resulta, sí, pero esta incluso ha sido novela obligada en algunos centros estudiantiles que me llaman y me dicen, mire, fíjese que los alumnos que leyeron su novela hicieron un sketch teatral. Entonces voy y ahí hacen el sketch. Después de esa, la segunda parte de esta novela se llama Cuando la vida es una cruz, que tiene un seguimiento, que esta tiene que ver con... Las dos novelas están vinculadas a un tema de actualidad que es el narcotráfico, aunque su esencia principal no es el narco, sí está vinculada al narcotráfico. Y la última novela se llama la historia a través de los ojos de Bapa,
Y esta es una novela muy histórica que empieza desde los primeros habitantes del continente que llegan a Guatemala y termina con la contrarrevolución que vota Arbenz. Pero claro, todo esta novela, esta última, es muy histórica, habla de los olmecas, de los mayas, habla de cómo los primeros hombres de color que traen de esclavos hacia las Verapaces. claro. Entonces ahí trata uno de ir aportando también a través de la escritura. Perfecto. Bueno, y a nuestros oyentes y televidentes les decimos que esta es solo una primera parte, ¿va? Vamos a hacer un corte y viene Richard Shaw precisamente también a compartir unos temas relacionados con el periodismo, tu trayectoria y obviamente sobre un análisis de nuestro papel en la sociedad. Muchísimas gracias por esta primera parte, Haroldo. Es un gusto compartir. Gracias por mantener la sintonía de este programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw, su anfitrión en esta segunda parte del programa, y me da mucho gusto compartir cabina, compartir estudio con un periodista de tan altos vuelos como lo es Haroldo Sánchez. Haroldo, gracias por seguir con nosotros acá. A mí me toca la parte un poquito más coyuntural. Bueno, y pues como tenemos audiencia de todo tipo, obviamente estudiantes de la radio universidad, pero también tenemos muchos televidentes que se preguntan, bueno, ¿y este comunicador de tantos años qué nos puede aportar? Y yo quiero que tú me ayudes con esto. La evolución en la comunicación. De los tiempos en que empezaste en gráfico, con las primeras prensas, que llegó la primera rotativa, cuando todavía se pegaban los papelitos ahí en producción, a estos momentos, ¿cómo ves la evolución en la comunicación, esa inmediatez? Yo recuerdo que un pariente tuyo, Fabián trabajaba en la parte de internacionales del gráfico. Sí. Y llegaban todos los teletipos, donde estaba todo esto. ¿Cómo ves la evolución de la comunicación? Bueno, como todo en la vida, es un proceso evolutivo, ¿verdad? Y la comunicación no se ha quedado al margen de esos grandes cambios. Yo recuerdo que, por ejemplo, como bien dice Richard, cuando se armaban las páginas en el gráfico, los que levantaban el texto, que escribían las notas de lo que habían hecho los reporteros, el reportero llevaba una cuartilla, se la daba al departamento de IBM, le llamamos, que era la composición. Ahí se escribía y salían las tiras, ¿verdad? Y después se corregían y los errores, si una palabra estaba mal escrita, se volvía con el mismo tipo de letra, se volvía a escribir y después se cortaba y se pegaba con un tape. O con una cera, ¿te acordás? Con una cera. Sí, y te voy a contar que uno de mis primeros trabajos en gráfico era recibirle la cuartilla al periodista y bajar la producción. Esa era mi chance. Así, mensajero a vos. Entonces, la evolución de la comunicación ha sido grande, ¿no? Pasamos el teleprompter, el fax, ¿verdad? Y ahora a nivel de televisión, ¿cómo ves tú esta evolución? Bueno, ahí tal vez mucho más grande, ¿verdad? En el sentido de que todavía en los años 80, los estudios de televisión para hacer noticieros, en este cuarto o más grande, ahí estaban todas las máquinas, ¿verdad? En cambio hoy, con una computadora, ahí tenés editor, tenés todo, y a eso, en la actualidad, con un celular. O sea, la comunicación a estos niveles de la parte visual, un celular ahora es un instrumento de comunicación que te permite tener texto, tener audio, tener video, fotografías. De todo está concentrado en un aparato tan pequeño. Ahí es donde yo digo que está la máxima expresión de la evolución de la comunicación, que pasa hasta porque el día de hoy cualquiera se cree periodista porque tiene un celular y puede hacer todo ahí. Entonces, ahí es donde viene el otro tema. ¿Cuál es el reto de los nuevos periodistas que tienen que competir con la inmediatez de las redes sociales, que tienen que competir contra todas estas personas que tienen acceso a la misma tecnología? Porque una cosa es comunicar
¿verdad? Todos comunicamos, desde el tiempo de las cavernas estamos comunicando, y otra cosa es hacer periodismo. ¿Cuáles serían las diferencias entre la información que encontramos en las redes producto de la investigación periodística o de la casualidad que pasé por ahí y una investigación periodística? ¿Cuáles serían los puntos torales que un televidente, un radioescucha debería diferenciar para no caer en la fake news o en la noticia falsa? Bueno, yo creo que todos los ciudadanos de este país, amparados en el artículo 35 de la Constitución, pueden hacer uso de su libertad de emisión de pensamiento. El hecho de que una persona con un celular ande en la calle, vea un accidente o que se hundió un carro en uno de esos tantos hoyos que están apareciendo, eso no lo hace periodista. Los periodistas tenemos que estudiar esta profesión, tenemos que ir a la universidad, conocer los elementos básicos de la comunicación, y no es igual lo que hace un periodista a lo que hace una persona que en la calle se encuentra de casualidad con un hecho y lo va a reportar. Acá yo siento que este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad, donde hay mucha información, pero también mucha desinformación. No hay investigación, no hay una apertura de un conocimiento, sino solo nos quedamos con la noticia dura, solo con el hecho, pero no hay atrás un background, no hay una profundización de las noticias. Entonces no podemos creer que todo lo que está en las redes está elaborado por periodistas. Sí, y es que amigos televidentes, radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Universidad, a través de una nota periodística, hay un trasfondo, y es que ver un accidente, por ejemplo, tú mencionaste el carro que se hunde, muy prudente, muy elegante, no quisiste decir el carro que se hundió en el municipio de Misco, ¿verdad?, recientemente por las hábiles maniobras de nuestro querido amigo y alcalde Neto Brand. Pero aquí es donde entra el periodismo. El periodista te dice, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién es el responsable de que pasara? ¿Ah? ¿Qué antecedentes hay sobre ese hecho? Entonces estamos con las 5 Ws que decían en inglés o aquí en español, dice qué, cómo, cuándo, cómo, por qué. Y ahora tenemos hay que agregarle otra, ¿y quién se quedó con la plata? Porque al final esa hay que preguntársela a todos. Entonces, ante la falta de investigación, tenemos una saturación informativa. ¿Cuál es tu percepción con esto de las fake news? La gente inventa de todo. Los memes son una fuente de desprestigio, de desinformación y cumplen una función de política. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, en una sociedad tan polarizada como la nuestra es preocupante encontrar un gran público cautivo con las fake news. Y lo peor es la repetición que se hace de estas noticias falsas, en el sentido de replicar lo que encontramos en las redes sociales. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto, hay que reflexionar antes, porque tan culpable es quien escribe una noticia falsa como quien la replica. O sea, no solo uno debería de señalar a aquellos que se dedican durante todo el día a estar poniendo noticias falsas, sino también señalar a aquellos que de manera irresponsable pues le dan retweet, la distribuyen a sus propios seguidores o a sus propias plataformas. Entonces ahí sí siento que hay una gran irresponsabilidad y que como no está regulado, porque esto no hay una regulación entre, digamos, las redes sociales en sus distintas plataformas tienen algunas limitaciones, ¿verdad? No puedes insultar, no puedes amenazar, no puedes poner en peligro la vida directamente de una persona, pero de ahí es todo libre. Ahora, fíjate que me manejaste, no hay responsabilidad. Sin embargo, vimos recientemente que a una persona que participó o que se le señala de participar en la coordinación de un net center fue llevada a prisión.
¿verdad?, por difundir mensajes de odio. ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso? ¿Es una violación al derecho de esta persona o es apropiado? Por eso, digamos, ¿dónde termina mi libertad y dónde empieza la del otro, digamos, ¿no? Los net center son grupos de muchachos, en su mayoría son jóvenes, que encuentran ahí una fuente laboral, que no hay otro lugar donde trabajar, y como son muy buzos en el tema de la tecnología, pues ahí encuentran un umbral, un nicho donde puedan trabajar. Pero cuando se usa este tipo de herramientas para atacar de manera tan dura a defensores de derechos humanos, a jueces independientes o a periodistas, poniendo en peligro no solo a la persona sino a la familia, entonces sí, ya están cayendo, digamos, en la ilegalidad, y en este caso que también vincula la violación de leyes nacionales, que si bien no estamos al día con el tema de la tecnología, pero sí está claro que poner en peligro la vida de alguien ya es un delito. En tu caso, has sido víctima de bastantes ataques a través de las redes sociales. Luego, en unas épocas cuando estabas como director de Guatevisión, y era la época de la confrontación, porque vos mismo lo señalaste, una sociedad polarizada. En estos, yo me recuerdo que había una estigmatización de a todos aquellos periodistas que mantenían una posición, si no a favor, por lo menos imparcial en cuanto a la Comisión Internacional de la Impunidad, ¿verdad? Entonces, eso era un complique. ¿Cómo te sentiste vos? Bueno, mira, digamos, hay insultos, ¿verdad? Insultos personales, o señalar algún defecto físico, pero lo que más era, lo que prevalecía, era el señalamiento de comunista, ¿verdad? Comunista y izquierdista. Te sacaron una foto con Fidel Castro. Sí, sí. Bueno, yo me la tomé. Vos te la tomaste. Yo también me lo hubiera tomado. Pero ¿qué hay atrás de esa foto? Eso fue cuando Guatemala decide restablecer relaciones diplomáticas con Cuba en el gobierno de Álvaro Arzú. Imagínate qué ironía, ¿no? En el gobierno de Álvaro Arzú. Y voy a contar, porque ya que sale a colación, ¿verdad? Yo iba como periodista, pero en la recepción de la noche había una regla, que era que los periodistas no podíamos entrar cámaras a la recepción que el gobierno cubano le estaba dando a la delegación guatemalteca, delegación integrada por, en su inmensa mayoría, empresarios. Eran empresarios. Entonces yo estoy parado, los empresarios están haciendo una cola para saludar al comandante, ¿verdad? Yo estoy parado. Entonces viene el primero y me dice, ¿me tomas una foto? Y me dio su cámara. Entonces yo tomé la foto. Y así todos los que pasaron, yo era el fotógrafo de los empresarios. Cuando terminaron de pasar, yo dije, voy a saludar al señor pues es un personaje público, ¿verdad? Es histórico. Histórico. Entonces llego y le doy la mano, y entonces él me dice, ¿y a ti quién te va a tomar la foto? Yo, bueno, pues nadie. Dice, no. Entonces llamó a alguien ahí, toma una foto aquí con el compañero fotógrafo, me dijo, de ahí sale la foto. Entonces, estos señalamientos de comunismo, que siempre los he tenido desde que estaba más joven, yo quiero decir algo, yo no soy comunista, y si lo fuera, lo digo, no tendría ningún problema decirlo. ¿Qué? Si soy comunista, ¿cuál es el problema? Pero no lo soy. Que me pongan títulos, ese es otro problema, no es mío. Que soy izquierdista, bueno, yo les voy a decir algo. El hecho de que uno quiera una sociedad donde todos tengamos las mismas posibilidades de vida digna, agua potable, electricidad, que tengamos acceso a la educación, la salud, eso me hace comunista. Pero sí es lo que todos queremos. Entonces, porque yo estoy seguro que, Richard, eso es lo que... Exactamente. Bueno, es que mira, salir de la pobreza y tener una sociedad justa, digna y en paz es lo que quiere la gente de la izquierda y la de la derecha. Bueno. Solo se confunden en la semántica y en el cómo hacerlo. Pero bien importante esto, porque me llega al siguiente tema que vemos aquí. La credibilidad del periodista. ¿Dónde nace la credibilidad del periodista
cuando es como su mayor baluarte, ¿no? Entonces se trataba de minar tu credibilidad acusándote de comunista, para que se llegara en un momento a acusar a Haroldo Sánchez de ser un activista en lugar de periodista. ¿Cómo se logra la credibilidad del periodismo y cuáles han sido tus mayores luchas para mantener esto? Yo recuerdo que yo estaba en 7 días, creo que estaba, o el diario La Hora, y a la APG llegaron a tirar un comunicado, aquel famoso ejército secreto anticomunista, ESA se llamaba. Y ahí ponían una serie de periodistas, y entonces ahí aparecía Haroldo Sánchez, el comandante Oscar de la guerrilla, decía. Yo cuando lo leí dije, han de ponerme Oscar por don Oscar Clemente Marroquín, que era el dueño de La Hora, de Impacto, porque yo nunca fui guerrillero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hacer periodismo de credibilidad debería de ser la base fundamental de esta profesión. A ver, ¿qué es lo que vende un medio? Usted me va a decir, vende noticias. No, lo que vende es credibilidad. ¿Cómo se logra esa credibilidad? Pues en la medida de las circunstancias a lo interno del medio, decir la verdad, defender la verdad y siempre basar el trabajo en la verdad, porque los periodistas es fácil que engañemos, es fácil que manipulemos, es fácil que ocultemos. Y yo te voy a decir algo, ¿cuál ha sido el principal problema de la prensa en el país? Que ha sido una de las instituciones más corruptas que han existido. Ese ha sido nuestro gran problema. Y a mí no me van a dejar mentir, la inmensa mayoría de colegas que tengo en la APG, si todos nos conocemos, este es pueblo chico. Entonces, ¿cómo conseguir la credibilidad? Es fácil. Cuando el periodista es corrupto, cuando un periodista acepta que un diputado le dé un sobre, ese diputado a su núcleo de políticos les dice, no muchachos, no se preocupen, aquel con 100 pesos ya es nuestro. Si eso lo trasladas a un universo más grande, al sector empresarial, los empresarios se juntan, se toman un café o se toman un trago, hablan de la prensa, y entonces es fácil que digan, ah no, aquel Haroldo, no hombre vos, aquel, mira ese, habla un montón, pero tiene su precio, llegale. Entonces empieza a circular quién es corrupto y quién no. Porque también ellos dicen, no, o sea, a este no lo tocas, a este podrás llegar, pero mira, ese lo que va a hacer es que te va a denunciar. Entonces, ¿cómo lograr la credibilidad? Yo digo que con una forma de vida en la que tenés que asumir que la ética no es solo una palabra bonita, sino es una actitud de vida. Porque los periodistas no podemos decir, hoy voy a ser ético, y al día siguiente, hoy no voy a ser ético. O sea, no puedes tener esa dualidad. Esa ambivalencia. O sos o no sos. O sea, no podemos ir en la vida dando esos pasos. Hoy sí acepto dinero, hoy como ya no lo tengo, mañana no lo voy a aceptar porque no lo necesito. O sea, no puedes hacer eso. Y la credibilidad se gana con el trabajo diario que te da toda una trayectoria. O sea, yo sé que aún aquellos que son mis detractores me respetan. O sea, dirán, yo no estoy de acuerdo con este desgraciado, pero bueno, dice la verdad, pues se atreve a decir o la se verdad. atreve a decir lo que piensa. Bueno. Y es que hay otra cosa, amigos televidentes, y Haroldo, y es que también existe el periodismo de opinión. El hecho de que seas un periodista que tiene la tarea de trasladar los hechos objetivamente no implica, como tú lo dices, que no tengamos opinión. Ahora, en una nota editorial donde el periodista o comunicador con nombre propio da su punto de vista sobre un hecho, sobre un funcionario, sobre una política de Estado, es totalmente válido y está dentro del marco de la libre emisión del pensamiento. O sea, como dice Haroldo, todos los periodistas tenemos, y eso es bueno que lo sepan radioescuchas y televidentes, tenemos un punto de vista. Ahora, encontrar el balance es lo que le da credibilidad al periodista y credibilidad al medio. Fíjate, Haroldo, que ahora nos encontramos con un montón de influencers. La gente sube a TikTok y dice lo que le da la gana.
Entonces, la gente empieza a crearse una imagen de lo que pasa en el país por los WhatsApps, Sí. por los Twitters. ¿Dónde se ha visto que una sociedad se guía a través de la twitterocracia? Ah, es que yo tengo 60,000 seguidores. A mí me da risa. ¿Sabe por qué? Porque si fuera por los seguidores de Twitter, si fuera por los seguidores de Facebook, ¿ah?, algunos políticos ya estarían en el Congreso o estarían en la presidencia, porque muchos de esos son falsos, ¿verdad? Son falsos. Y la gente se expresa en las redes sociales, pero solamente a manera de escape. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto de los influencers? ¿Realmente es tan grande la red de Twitter que cambia la opinión de Guatemala? ¿O en el interior pasan de noche? Sí, alguien me dijo, me parece bien lo que estás haciendo, pero no caigas en hacer periodismo de club. Periodismo de club. Vamos a ver, hashtag Haroldo Sánchez. No hay que caer en hacer periodismo de club. Y solo quiero agregar esto. Y eso sucede cuando los mismos aplauden a los mismos por decir lo mismo. Y es que ahí es donde veo, los grupos de WhatsApp son un caso. Me acaba de pasar un tema, Haroldo, déjame que me meta. Me dieron una trapeada en un grupo de que sí, que no. 130 personas con una visión ideológica que hablan, repiten y se aplauden entre ellos mismos, pero que realmente hacen opinión de club. Seguimos con el tema, opinión de club. Esto es lo que yo veo hoy en día, ¿no? En las redes sociales, la mayoría de influencers, como les has denominado, es un grupito en el que su trascendencia es únicamente urbana capitalina. Urbana capitalina ilimitada. Por supuesto. Porque yo estoy seguro, usted sale a la puerta de aquí, salgamos a la puerta de aquí y le preguntamos a alguien, ¿conoce a Francisco Solórzano Fopa? El señor de la tienda, perdido. Sí. ¿Conoce usted a Rodrigo Polo? Perdido. Sí. ¿Qué otro tuitero así famoso hay? Sí, mira, yo te digo una cosa, que este es para mí el ejemplo lapidario del punto. Lapidario. Me dice alguien, fíjate que hicimos una investigación, la pusimos en nuestra red digital, en nuestro medio digital, y ha sido el éxito más grande de esta investigación. 10,000 personas la vieron. No, entonces me quedé pensando que 10,000 personas y aquí somos 17 millones de habitantes. Y entonces... Ay, no. ¿Verdad? Ahí sigue sin palabras, ¿verdad? No hay que decir. Pero es la realidad. Es la realidad. Y por eso, cuando yo veo a los grandes influencers, cuando me hablan de influencers, te voy a decir, ¿a mí me hablan de influencers? Hábleme de Cash Luna. Ese sale en la tele y mueve. Influencer, su merced. Pero, y aún así tenemos picos, porque ahora no estás en televisión abierta. No. Y el hecho de estar en televisión no significa que te van a sintonizar. Nosotros estamos ahorita en el canal de YouTube, y con la venia de la APG, yo esta entrevista la voy a retransmitir a través de la red televisión, ¿verdad? Pero ¿cuántos me pueden ver? En la red televisión, en Claro, en otras redes de cable. Compitiendo contra Netflix, compitiendo contra CNN, compitiendo contra los canales abiertos. O sea, realmente el alcance del periodismo de club, donde los mismos le aplauden a los mismos, genera influencers. Ahora bien, alguien me decía, es que no es lo mismo llegar a la masa que llegar a la élite que toma decisiones. Yo veo un factor 4, yo lo veo. ¿Por qué? Porque reconozco la calidad del análisis. Me preocupa por lo que dice Carolina Alpírez, enojo con mi pisto, porque veo la calidad del análisis. Me interesan las investigaciones de Marvin del Cid y de Sonny Figueroa, a quien reconozco y aprecio mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero son periodistas de años. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de esto? Yo te pregunto, ¿cuál es el impacto? Comparado con una noticia en TN23 o en los canales abiertos. ¿Ah? ¿Cuál es el impacto? Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos, ¿verdad? El impacto es mínimo, aunque la investigación sea lo mejor. Ese es el problema. Porque los medios actuales, digitales, no son masivos. Es que por eso es la gran diferencia. Aquí tienen medios masivos de comunicación
que son los que llegan a todos lados. El resto no llegamos a todos lados. Son medios alternativos. Así es. Ahora, ya hablamos de los problemas, ya hicimos el diagnóstico, pero para terminar, Haroldo, tenemos que ver la luz al final del túnel. ¿Qué pasa? ¿Cómo rompemos el monopolio informativo de las grandes corporaciones que tienen, de alguna manera, el manejo de la opinión pública? Bueno, mira, lo que está pasando en el mundo de manera global también está ocurriendo en Guatemala, y es la crisis que tienen los medios tradicionales. Los medios tradicionales también están sufriendo no solo por la pandemia. Los mismos anunciantes han encontrado que es más fácil que sus productos se conozcan a través de las redes sociales que pagando las grandes cantidades que los medios tradicionales cobran. Entonces tiene que haber una evolución y un cambio drástico ahí. ¿Cuál es? El tiempo no lo va a decir, pero hay que seguir trabajando para eso. El artículo 130 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala establece la necesidad de crear una ley antimonopolio. Esta ley antimonopolio lleva 36 años dormida en el seno de la 9ª Avenida y 10ª Calle, es decir, en el Congreso de la República. 36 años de deuda legislativa donde se debe regular el monopolio en Guatemala. Se llama Ley de Competencias. Y esta Ley de Competencias debería entrar también a regular el control de los medios de comunicación en manos de una sola corporación. La corporación mediática que controla la información puede llegar a controlar los destinos del país, y así lo ha normado. Bueno, muchísimas gracias, Haroldo, por tu participación acá en Diálogos con Libertad, y como te comento, vamos a retransmitir esto con la venia y la autorización de los amigos de APG en el programa que tengo a mi cargo, y quisiera que me hagas, para terminar, un cierre de oro. ¿Periodismo o activismo? Bueno, yo diría que de acuerdo a las circunstancias donde se ejecuta estas tareas, en un lado es periodismo y en el otro seguirá siendo activismo. Lo que ocurre es de que la gran discusión es si mezclas ambas cosas. Esa es la gran discusión que se tiene en este momento, si el periodismo, porque el activismo yo lo veo en la prensa comunitaria, en las comunidades donde los medios de comunicación locales defienden sus propios intereses, sea territorio, sea agua, sea... Ahí son válidos, los veo. Bueno, es que ahí es. Son válidos porque tienen nombre propio y no se esconden detrás de una plataforma periodística. Ahí es donde yo veo, yo digo que habría que dividir, ¿verdad? Medios masivos, medios alternativos y medios comunitarios. O sea, este es como, para mí, este es el actual universo de comunicadores, digamos. Los medios masivos cumplen una función de un tipo de periodismo muy vinculado a las metrópolis. Los medios alternativos cumplen otra función comunicacional dirigida a un sector que no es mayoritario, pero ahí están, digamos. Después, lo comunitario, el periodismo comunitario, que este sí es activista. Esto hay que tenerlo claro. Ellos defienden territorio, defienden agua, defienden bosques, los ríos, incluso defienden hasta su propia participación política. Ahí sí es aceptable el activismo. Ahora, el activismo también se utiliza en las redes sociales, también en defensa de intereses personales y de grupo. Pero eso no es periodismo. Eso es puro activismo. Disfrazados de medios de comunicación que venden la idea de que promueven y que proporcionan información a la comunidad, sin embargo su agenda personal tiene una línea editorial, lo cual es totalmente respetable, como en el New York Times, el Washington Post. Lo que es cuestionable es la falta de honestidad en definir sus ideas, tanto políticas como sociales o económicas. Bueno, Haroldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. A ustedes, amigos que nos acompañan, muchas gracias, y no se pierdan los programas de Diálogos con Libertad acá en Radio Universidad y también en YouTube. Comparta y apoye el periodismo alternativo. Apague y ahora vamos a hacer la
Gracias amigos radioescuchas y televidentes, personas que nos sintonizan por las redes sociales, por mantener la sintonía de Diálogos con Libertad. Esta ha sido una edición más de su programa Vocero de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Soy Richard Shaw y Mario Recinos y los esperamos para la próxima semana. Nos vemos.